Feliz de todo el recorrido. Y bueno, voy a intentar contarles un poco, ¿no?, casi 40 años de recorrido en el deporte. El primer gran formador para nosotros fue el señor Son, el coreano, como lo conocen. Y donde mucha gente nos preguntaba qué hizo el coreano con nosotros. Lo que me queda más fuerte que él hizo con nosotros es llevarnos cotidianamente a situaciones límites y donde teníamos que responder a esas situaciones límites. Eso generó un grupo que después jugó el Mundial del 82 y las Olimpiadas del 88, un grupo que era de alguna manera un cuerpo de élite, porque al tener que superar cada día, ¿no?, un nuevo desafío, nos dolía el cuerpo, no veíamos a nuestros padres, a nuestros amigos. Entrenamos en situaciones realmente difíciles, porque imagínense, hace 40 años atrás, la comida o los lugares para entrenamiento eran bastante, no sé qué nombre ponerlo, pero escasos. Hemos entrenado en regimientos, hemos comido con conscriptos, y nosotros después de eso nos íbamos a entrenar. Y eso, bueno, lo que me queda un poco de eso es esto, ¿no?, que él nos ponía cotidianamente desafíos a punto de renunciar. Y decíamos, no, vamos por una más, seguimos. Aunque no entendíamos bien lo que él nos proponía o hacia dónde nos llevaba, pero seguramente lo que hizo fue forjar un carácter de resistencia, de resiliencia, y ese fue el sello distintivo de ese grupo. Cuando termino la carrera de jugador, ahí nomás, en 3 meses de mi último partido, tomo la selección nacional, y obviamente como entrenador tenía eso incorporado, ese sello de ponerlos a todos en situaciones límites, de presionar mucho, mucho. Y ese fue mi primer approach como entrenador. Termina la etapa de selección, que fue por ahí por el 2000, después de ir a los Juegos, después de ganar los Panamericanos, después de tener esa nueva generación de voleibolistas después del 82, que surge con Milinkovic, con Weber, Elgueta, Quaini, Spajic, una gran generación. Termino eso y obviamente hice un balance y dice, ¿qué me gusta y qué no me gusta de lo que estoy haciendo? Y otra cosa, digo, ¿qué estoy haciendo como coach? Porque por ahí hasta ese momento repetía algunas situaciones que aprendí de forma espontánea. Y en el Mundial que se hizo acá en el 2002, un diario me pide que haga una entrevista y estaba el señor Matsudaira, que fue un japonés que revolucionó el vóley moderno con el juego rápido, que yo lo conocía porque él vino a dar un curso y yo era chiquito, tenía 14 años y fue uno de los jugadores que él utilizó para mostrar sus entrenamientos. Y entonces le digo, profesor, vengo a hacer una entrevista para un diario. Y entonces le hice una pregunta que me marcó y que cambió mi visión, empezó a cambiar mi visión como coach, como entrenador. Y le pregunté, digo, ¿dónde está su ego cuando usted entrena? Digo, ¿cómo juega el ego en todo su trabajo? Me dice, mira, mi ego está en paz, está satisfecho, está lleno cuando veo a mis jugadores subir a un podio. Wow. Digo, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué es su trabajo? Y que siguiendo esa línea de pensamiento, digo, bueno, ¿y qué es su trabajo? ¿Qué le gusta de su trabajo? Y me dijo, transformar a las personas. De alguna manera es ser
un mentor. Y ahí fue cuando me pregunté por primera vez qué tipo de entrenador quería ser. Porque antes era lo que había recibido en forma natural, pero hasta ahí no había elegido o había construido una manera de ser. Así que, bueno, empecé a estudiar, empecé a leer psicología, neurociencia. Mi mujer es counselor, así que obviamente tengo mucho más fácil acceso a todo el mundo de la comunicación, del mundo psicológico, del mundo de las técnicas. Y entonces empecé a estudiar y a leer. Obviamente me gustó muchísimo la escuela americana de básquet. Aprendí mucho y leí mucho de ellos. Y creo que ahí decidí que quería ser un mentor, digamos. Quería ser un entrenador que permita a mis jugadores acceder a lugares que por ahí ellos nunca se hubiesen imaginado, o que sus límites como el miedo, como la falta de visión, la falta de oportunidades, no hubiesen imaginado llegar, es decir, bueno, llevarlos ahí. Y entonces, a partir de ahí, una de las cosas que también me disparó, que aprendí en una charla con un jugador, con Guillermo Quaini. Quaini era opuesto acá en la selección argentina, no en la selección, en el torneo metropolitano. Y yo le dije, Guille, vamos a ir al Mundial de Grecia, vos tenés que jugar de punta, no podés jugar de opuesto, porque los opuestos a nivel mundial miden 2,10 metros, son enormes, y vos sos una laucha, sos muy chiquitito, sos flaquito, no vas a poder jugar. Y me mira y me dice, pero yo que soy el mejor opuesto de Argentina. Me dice, no, él no estaba convencido de la propuesta que yo le estaba haciendo. Y entonces entrenamos, pero cuando lo veía entrenar era como que tenía un papagayo atrás que repetía sin parar, movete, agachate, pie izquierdo, anda adelante, y le veía la cara como diciendo, ok, lo hago, pero no había compromiso, no estaba involucrado, no era algo de él. Entonces volvemos del Mundial, justo nos toca en la misma fila, me codea y me dice, Daniel, ¿qué? No puedo jugar de opuesto. Tengo que sí o sí aprender a recibir. Entonces lo miro, bienvenido. El primer entrenamiento del año siguiente, él me vino a pedir hacer ejercicios de recepción. Entonces que dije, claro, le digo, yo podía estar horas entrenándolo, pero no había algo que determina el factor del aprendizaje, que es el convencimiento y el involucrarse en el momento de aprender. Y eso se llega solo en el momento que el jugador entiende para qué está haciendo lo que hace y a qué le sirve eso que hace. Entonces, el proceso de aprendizaje, cuando existe esta conexión entre el coach y el entrenador, esta posibilidad de llegar a él y que él entienda que eso le hace bien y lo va a hacer un mejor atleta, ese es prácticamente el 80% del trabajo. Digo, yo tengo que crear la necesidad en ellos para que después el entrenamiento y las fases de aprendizajes sean mucho más rápidas, más alegres, con más participación. Y obviamente ese aprendizaje es mucho más fuerte y mucho más rápido. Ese fue un hito muy grande en mi carrera, de decir, lo primero que tengo que hacer es entender a un jugador,
crear una conexión individual con cada uno, entender lo que quiere, entender hacia dónde va y ser el mentor que le muestra el camino para llegar hacia donde él quiere llegar. Entonces, lo que se genera en esto es dos grandes situaciones que creo que son fundamentales en el aprendizaje y en el coaching, que fue lo que más he profundizado y cambiado. Hay una idea de que un coach con empatía no puede ser un coach duro. Y eso es un error muy grande. Por un lado, tuve empatía con él, tuve conexión con él, le pregunté qué es lo que él quería, si quería mejorar, en qué quería, digamos, fui hacia él y generé una relación interpersonal de empatía y conexión. Y a partir de ahí pusimos un objetivo, donde ese objetivo era muy duro porque iba a ser pesado en términos de entrenamientos, donde había momentos que le iba a salir, había momentos que no le iba a salir. Y en ese momento aparece la exigencia y la dureza del entrenamiento. Entonces, sí se puede ser una persona empática y ser una persona, un coach tremendamente exigente. Esto en muchas veces que discutimos con coach, ¿no? Se hace un reduccionismo de los coaches que son amigos o los coaches que son policías, y creo que bueno, es una mirada un poco antigua y ya hay una mirada superadora. Otro momento de aprendizaje que tuve, en los tantos que tuve por suerte, fue cuando me fui a Europa. Hablo bastante mal inglés. Mi primer trabajo fue en Polonia, donde el 50% de los chicos hablaban inglés y el otro 50% no. Y entonces me encontré en una situación que no podía hablar mucho. Lo que en Argentina era una charla de café de media hora, no, se terminó. No se puede hacer eso. Y entonces tuve que empezar a pensar exactamente lo que decía, cómo lo decía y de la mejor manera posible para que lo entiendan rápidamente. Y esto derivó en una de las cosas, creo que una de las cosas más lindas que aprendí, que es sintetizar y simplificar los conceptos que le pasamos a los jugadores. Y entonces tuve que empezar a hacer sistemas muy, muy simples que eran complejos porque llevaba mucho tiempo de estudio, de información, de estadísticas, pero tenía que simplificarlos en 3 o 4 palabras o en una frase que tenía que ser en inglés y que tenía que ser muy fácil para ellos recordar. Y bueno, eso desembocó en que ahora es una deformación, que todo lo tiene que ser muy sintético y muy fácil. Hay algunos libros, hay algunos autores que dicen, cuando explicás tiene que ser tan simple que un chico de 12, 13 años te lo puede explicar apenas terminaste. Quiere decir que tiene que ser tan simple que la idea, tan potente la idea, que un chiquito la puede entender. Y una vez escuché una entrevista de Bielsa que decía, estuve estudiando 3 meses un sistema de una situación para un jugador de medio campo. Y me llevó 3 meses de estudio, mirando cómo lo resolvían en los franceses, cómo lo resolvía la liga italiana. Y después de todo ese estudio, que me llevó mucho tiempo, dijo, el problema más grande que tenía es que se lo tenía que explicar a un jugador que no podía pasar más de los 2 minutos porque su capacidad de atención era muy corta.
Y dije, wow, es esto. Esto es lo que aprendí en Polonia, en los primeros años de Polonia, que es la capacidad de simplificar y sintetizar. Muchas veces los chicos me dicen, pero el sistema es fácil, como que esperan algo más. Y por adentro digo, sí, si es fácil y es simple, está bien. Porque a veces hablamos para nosotros, con palabras lindas y speech buenísimos, pero el interlocutor no te sigue. Y entonces, para mi ego es fantástico porque me siento un genio, pero para el que está enfrente, para el que entienda y después lo pueda llevar a la práctica, es muy difícil. Y es mucho más fácil, ¿no?, en el momento que las ideas son realmente simples, ¿no?, y que puedan entenderlas y que las puedan explicar a otros.